Futura eLearning es un centro para acreditaciones profesionales online. En el podcast de hoy descubriremos cómo funciona una entidad educativa de estas características, especialmente teniendo en cuenta que utilizan el eLearning como método principal. Lo haremos de la mano de Jennifer Cruz, directora de Futura eLearning. Con ella hablaremos sobre la inmerecida mala fama que ha arrastrado la FP durante años, que se veía como una segunda opción siempre por detrás de la universidad. También reflexionaremos sobre las ventajas de este tipo de formación online, especialmente para personas de edad media y adulta. Analizaremos la proyección laboral de este tipo de estudios y, como siempre, intentaremos adivinar cómo será el futuro de la educación. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. Hola Jennifer, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Silvia, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, yo quería ir contigo ya directa al grano a hablar de un tema que creo que es muy importante, que es ¿por qué crees que la formación profesional en España ha tenido tan mala fama, entre comillas, a lo largo de los años? Bueno, pues yo creo realmente que ha habido como un fallo en la pedagogía, es decir, hubo como una cierta estigmatización, sobre todo en los institutos, que la FP estaba muy asociada como entre comillas a los alumnos que no sirven para estudiar. Entonces yo creo que eso además como que reforzaba ese componente aspiracional o cultural en las familias que, hombre, se quiere que el hijo vaya a la universidad porque tiene que sacar un título universitario, porque eso le va a permitir otras opciones de trabajo. Pero es verdad que yo creo que actualmente esa estigmatización ha cambiado bastante. Si tú ves, no sé, como desde hace 10 años o así, que realmente esta falta de publicidad ha venido cambiando por programas que ha hecho el gobierno desde el 2013, que hubo como este cambio en la normativa, que si ves en el 2013 en la LOMCE fue que aparece la FP dual, y uno de los objetivos que era reforzar la opción para que los alumnos quieran estudiar FP. Entonces, digamos que la estigmatización estaba también ligada a que no había ningún programa donde le indicara a los alumnos, a los estudiantes, a las familias, que había otra opción y que, hombre, la FP tiene muchísimas salidas laborales y bueno, lo que ahorita se está viendo. En los últimos 10 años, de hecho, está duplicado la cantidad de alumnos que hacen FP. Entonces, creo que en unos 5 años ya esta cuestión de estigmatización ya no va a existir realmente. ¿Y crees, porque claro, en países como en Francia o en Alemania, por ejemplo, esto no ha pasado? ¿Crees que es por eso, porque había políticas allí o publicidad que favorecía más este tipo de formaciones? Sí, sí, total, o sea, total, porque si ves, antes ni siquiera se estaba hablando de formación profesional, no se hacía este foco desde los institutos, entonces creo que tenía que ver sobre todo eso, con unas políticas gubernamentales que le mostraran a la sociedad pues, las otras opciones que hay. Sí que es verdad que cuando estás en el instituto, ¿no? Y te preguntan eso de, bueno, ¿qué carrera querrás estudiar, ¿no? Directamente te preguntan ya por la carrera, casi que no te Sí, dan la sí. opción a que digas otra cosa, es verdad. Bueno, yo no hice el instituto aquí, pero entiendo, claro, también en Colombia es como, vale, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué carrera universitaria? Nadie se plantea un técnico, en Colombia son técnicos y tecnológicos, pero nadie se plantea en el colegio hacer esto como primera opción. Tengo que en 5 años ya esto no va a pasar, y más con los datos que hay actualmente. Como decías, exacto, los datos. De acuerdo con datos publicados recientemente por el Barómetro de Empleabilidad y Valores de la Formación Profesional que publicó CEAC y Randstad, 7 de cada 10 personas considera la FP ya como una buena opción. ¿Crees que eso se debe mucho al elevado grado de empleabilidad de estos estudios? Pues a ver, yo creo que claramente está todo este impulso que se ha dado de la empleabilidad que tiene el FP. Si tú ves las noticias en cualquier periódico español, siempre hay una noticia hablando de las ventajas, la inserción laboral, las personas que se quedaron sin cupo en este semestre para la FP, los FP que están disponibles. Entonces, claramente hay un sector y un factor de impulso gracias a la competitividad que se adquiere como país y como sociedad al tener una FP. Pero yo también, o sea, también me parece importante como verlo desde como una respuesta que se da al mundo cambiante, es decir, se necesita un sistema educativo flexible, abierto,
cambiante básicamente, porque los seres humanos o lo que somos ahora no es la misma persona de hace 40 años. No sé, yo estudié ingeniería industrial, pero hace 10 años y después he hecho máster en marketing, he estudiado Big Data, no sé, y me plantearía hacer un FP en sociología, lo mismo que tú, entiendo. Entonces, como entender el sistema educativo, como qué capacidades puedo yo desarrollar dentro de la persona y para eso se necesita cambio. O sea, dirías que la formación profesional ofrece a lo mejor una flexibilidad o unas opciones más flexibles que no ofrecen otros formatos. Sí, sobre todo la opción de esta interdisciplinaridad, esta opción de poder reciclarse, esta opción de volver al estudio, esta opción de a los 18 empezar con un grado medio, pero tener la opción de después pasarme a la universidad, no sé, a los 18 años. Yo creo que todo el mundo le preguntan, ¿tú estudiarías de nuevo lo que estudiaste? Bueno, muchos dirían que sí, pero también muchos hubiéramos dicho, pues espera, me hubiera gustado un poco tener un previo o algo así. Entonces creo que es un poco también respuesta a eso. ¿Y es la mejor opción para las personas de edad media adulta que busquen mejorar su proyección laboral? Mira, yo creo que sí. O sea, sumado a lo que estoy diciendo. Yo diría que sí, entendía la FP no solo como grados medios o grados superiores, es decir, te explico un poco de pronto para las personas que no estamos metidas en el sector, digamos que la FP como tal, un grado medio, un grado superior, a la vez está dividido en diferentes segmentos profesionales. Eso se llama segmento profesional 1, segmento profesional 2. A la vez, ese certificado de profesionalidad está dividido en módulos. Módulos que son como pequeñas funciones de ese certificado de profesionalidad. Entonces, no es lo mismo, es un autónomo que necesite un poco aprender placas solares porque le va a venir bien para su trabajo de constructor, de arreglo de casas, a una persona que estudió hace 20 años ingeniería de teleco y que ahora necesita un grado medio. Entonces, ahí como que el abanico es muy amplio y da respuesta a todas las condiciones y a todo la realidad de los adultos, que es muy diferente a un chico de 18 años que, bueno, que está empezando el mundo profesional. Totalmente. Y en el caso de Futura, trabajáis con cursos sin límites de tiempo. Explícanos por qué lo hacéis así. A ver, yo creo que ahí lo que teníamos que partir, o lo que parte Futura es el tipo de alumno que tiene. Nosotros estamos enfocados, la media de alumnos de nosotros es 39 años, que son personas que, lo que te decía, ya están trabajando 9 horas al día, básicamente, tienen 2 hijos, una esposa. Entonces, creo que fue un poco como ensayo y error, ha sido un proceso de ensayo y error. ¿Qué necesita mi alumno? Mi centro, ¿cómo se lo puede dar? Entonces, para nosotros, la flexibilidad de darle a una persona, oye, si en estos momentos no puedes terminar tu contenido, no puedes acceder a la formación, nosotros estamos contigo y te garantizamos que hasta que no termines tu formación, eh, pues puedes continuar a acceder al contenido. Porque es todo online. Sí, exacto, es todo online. Entonces, un alumno que nos pasa, oye, tengo una obra nueva, tengo que salir del país, de aplazo la formación, sin problema. Es por eso, es como un poco ser flexibles y entender que este perfil necesita eso. Claro, y esto que comentas, o sea, el hecho de que sea online ofrece esta flexibilidad, pero a la vez puede sorprender un poco que algo, pues como es estas acreditaciones o sea, este camino en la formación profesional, que a mí me vienen a la cabeza, pues eso, perfiles para mecánica o para mantenimiento, puede chocar un poco que sea online, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Siempre me dicen lo mismo, como, ¿por qué se te ocurrió enseñar electricidad a distancia? Sí, claro. Y ahí vuelvo al tema de que es importante entender. Yo creo que nosotros como somos pequeños y somos una startup que como más fácil manejar nuestro perfil de alumnos, eh, nosotros tenemos claro que no damos formación a todo el mundo. Es decir, en Futura solo hay alumnos de estos temas, de estas temáticas industriales que ya están activos en el sector. Enseñar desde cero, no. Lo que se hace es a través de teoría, complementar la formación, ayudarle a esa persona a que saque unas titulaciones que le hacen falta, porque le hace falta un poco de estructura. Hay muchos alumnos de nosotros llevan toda la vida trabajando, pero no tienen la acreditación profesional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A través de la formación
de teoría, normativa, pautas necesarias para que esta persona aprenda, digamos, la estructura de reglas, vamos así, para hacer cierto tipo de instalaciones, pueda solicitar una acreditación de esa experiencia que ya tiene. Y a nivel de las clases, o sea, ¿qué herramientas digitales? O entiendo que el contenido es súper importante también. ¿Con qué trabajáis? ¿Cómo lo gestionáis? El campus de nosotros, básicamente, hay clases online, que son clases pregrabadas donde la persona puede acceder a ellos basados en este contenido, evaluación de cada uno de sus temas y básicamente, además se crea un sistema de tickets para lo que es avisar al alumno cuando está atrasado y avisar al centro cuando la persona no ha hecho, digamos, sus tareas correspondientes. Hay como unas pautas y unas tareas que tiene que sacar en cierto tiempo. Entonces, es tareas ya del centro, llamar al alumno y preguntar, oye, ¿qué pasa? Ujú. Y si no me equivoco, tenéis también como una especie de bolsa de trabajo en la que los alumnos pueden contactar con empresas para hacer quizás esta parte práctica que ya comentabas, pues que teníais centros aliados para saber según qué estudios, pero entiendo que también tenéis esta bolsa de trabajo para personas que hayan terminado Sí, hayan conseguido una acreditación con vosotros para que puedan entrar, ¿no?, en este mercado laboral. sí, mira, nosotros básicamente tenemos un aliado que es Diágora, que es básicamente pues, una de las empresas más importantes a nivel mundo de prácticas profesionales. Una vez el alumno se matricula con nosotros, tiene un acceso a este tipo de ofertas que hay en todo el mundo, todo el tiempo, todos los días. Pero adicional a eso, le estamos como dando mucha fuerza a la alianza con empresas propias, es decir, actualmente tenemos como 30 empresas que saben que necesitan técnicos muy puntuales, técnicos esto en calefacción, técnicos en industrialización para calderas, que son perfiles muy puntuales que no se encuentran tan fácilmente y estas ofertas sí nos llegan directamente a nosotros, de las empresas que vamos contactando. Estas ofertas sí las enviamos nosotros directamente pues a los alumnos. Mensualmente se hace un barrido de cuáles son las ofertas que tenemos. Entonces se juegan con las dos cosas. Una más local, digámoslo así, y más enfocado en el perfil nuestro y otra pues que tienen acceso a muchísima información. Claro, pero esto es súper útil para ambos, para quien Sí, sí, busca sí. y sí. No, no, de verdad, y más para las empresas, porque claro, como el perfil de nosotros realmente son personas que ya están ocupadas, tengo, o sea, muy pocos desempleados, la verdad. Entonces, realmente las empresas normalmente son las que se quedan pendientes de perfiles, porque no hay perfiles de este tipo. Entonces, pues sí, sí es útil. Recientemente hablábamos con uno de nuestros entrevistados, que es CEO de una escuela de negocios digital, sobre las habilidades frente a los títulos y cómo a veces la sociedad se obsesiona un poquito con esto, con los títulos, y deja un poco más de lado a lo mejor las habilidades, que sería quizás lo más importante. ¿Estás de acuerdo con esto? No sé, creo que es un debate un poco que tampoco tiene mucho sentido. Es decir, yo creería que el enfoque, lo que se debería tratar de entender es como una consecuencia. No sé qué es primero, si el título o la habilidad, porque yo tengo muchos títulos que realmente no me han dado formación hábil de alguna habilidad específica y viceversa. Tengo habilidades que no están respaldadas por título. Entonces, ¿qué creo que se debería entender como un conjunto? Es una consecuencia. Hay formaciones que te van a dar cierto tipo de conocimiento teórico, pero que nunca lo vas a llevar a la práctica y puede que tú digas, ¿esto para qué me sirvió? Te sirvió, porque hay diferentes formas, que vas a ver un problema, porque así no se vaya reflejada en una herramienta o en algo que sepas manejar, tu sistema de entender y de procesar y de lógica cambia. Y también va a haber habilidades que aprendiste durante tu trabajo que es importante ponerles nombre y por eso me parece importante ahora todo el foco en la cualificación profesional y en, bueno, hay que ponerle nombre a estas habilidades que sé que antes no existía o que antes no tenía. Uh-huh. Como decíamos al inicio, parece ser que la formación profesional ha dejado atrás esta mala fama que tuvo en su momento y que está en proceso de ser una opción que, como decías, pues cada vez contemplan más personas. ¿Crees que esto va a seguir siendo así y que va a seguir creciendo? ¿O crees que quizás como estamos en este momento tan de digitalización, pues quizás se va a ir arrinconando? No, pero, o sea, no tengo dudas que no es que se vaya a arrinconar, no tengo dudas que realmente el futuro ya, o sea, no estamos hablando del futuro a 2 años, sino el plan de desarrollo de país a 2030 está súper enfocado en la formación profesional. Entonces, no creo que sea algo ni pasajero,
ni que vaya a cambiar de rumbo. De hecho, como en la ley orgánica, la que salió este año, 2022, marzo, abril, que todavía no está aplicada, de hecho apenas están haciendo como un montón de cambios, un montón de nuevas estructuras de formación, está enfocada en darle impulso a la FP. Ahí hay un impulso impresionante a la formación dual, por ejemplo, aparecen unos nuevos como actores dentro del sistema educativo, que esto me pareció interesantísimo, que obviamente no se ha aplicado, pero que lo que se busca es crear como unos perfiles profesionales, como superprofesores, por decirlos así, que lo que van a hacer es entrar dentro del sistema educativo y ayudar a los, no sé, un profesor en electricidad que ha sido profesor, no quiere decir que no tenga conocimiento, claramente sí, pero le falta una parte profesional, una parte de hacer las cosas. Entonces, estos profesores, este perfil de súper profesional, no recuerdo el nombre, lo que va a hacer es ayudar a los centros a crear el PEMSUN y a crear la forma de enseñar. Otra cosa interesante es que aparece otro actor que se llama prospectores, algo así, que sí ves es como lo que se está pidiendo hace muchísimo en el mercado educativo, que son como personas que lo que va a hacer es un puente entre los centros de formación y las empresas. Entonces, yo creo que hay que una oportunidad brutal para los centros hacer uso de sus prospectores para qué es lo que necesita la empresa y con base en eso enviar requerimientos para la empresa. Claro, ir adaptando un poquito pues la formación profesional al contexto y hacerlo bien, pero mantenerla porque al final pues eso, es un formato que aporta muchas cosas. Y esto pues en cuanto a la FP, pero yo siempre pregunto a mis entrevistados, y con esto terminamos, ¿cómo crees que será la educación en 2050? Vale, Comentabas 2030, pues yo te llevo al 2050, un poquitito más allá por todavía. favor, es muchísimo. En general, en general. Yo creo que No es que no solo me FP. alcanzo a imaginar, te lo juro. Es que yo creo que cualquier cosa que te pueda decir o cualquier cosa que cualquier persona te pueda decir desde realidades aumentadas, metaversos, cerebros conectados en estos días leía una inversión que hizo Google en estas gafas de realidad aumentada porque lo que se busca es llevar el metaverso a los centros educativos, a la aula de clase, que yo creo que eso va a pasar. En el 2050 estoy segura que la educación va a trabajar a través de metaverso, no lo tengo como duda, pero a mí sí me gustaría como hacer hincapié o la educación o lo que yo esperaría de la educación en el 2050 es algo tan básico como alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, porque el cuarto objetivo de desarrollo sostenible que dice educación equitativa para todo el mundo, en todos los niveles, hombre, se supone que es para dentro de 15 años, no, sí, estaban creados como para 2000. Sí, para 2030. Entonces, si de aquí a 20 años, ¿cuál es mi realidad o mi aspiración en términos de educación, más de todos estos avances tecnológicos? Es que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. No puede ser que, bueno, si hablamos de países desarrollados, es verdad que el acceso a la educación aquí, a la educación primaria, el 91%, 95% de los niños están escolarizados, pero en el resto del mundo no es así. O sea, estamos hablando de cifras, 60 millones de niños no llega a la educación. En edad de 13 a 18 años hay como 250 millones de jóvenes que no saben, no tienen alfabetización básica. Entonces, mi sueño de educación, mira, con que se cumplan estos objetivos, me parece que eh, estaríamos bien. O sea, si el resto de cosas es añadidura y son cosas factibles para países desarrollados. Pues sí, pues con esta visión de futuro que me parece maravillosa y que esperemos que seas un poco visionaria y tengas Que razón. tampoco es tan grave, es tan difícil. No, pero bueno, nunca se Ya. sabe. Mira el coronavirus, mira la pandemia. Pero bueno, no toquemos madera. Con esta previsión nos quedamos y nada, muchísimas gracias, Jennifer. Muchas gracias a ti, de verdad. Y por supuesto, como siempre, gracias también a todos los que nos veis y nos escucháis. Os invitamos a que dejéis vuestras inquietudes en los comentarios y a que os suscribáis a nuestro canal. Y recordad, keep empowering education.